tal? Sean ustedes bienvenidos a nuestro canal Que Viva México Provida y a nuestro muro de Facebook Que Viva México Oficial. Soy Brenda del Río y el día de hoy estamos, bueno, es un día de luto nacional, se les va a explicar por qué, porque están invadiendo de una manera constitucional a México, lo quieren someter y quieren destruir su identidad. Y bueno, tengo el gusto, el inmenso gozo, y doy gracias a Dios, de tener aquí a mi compañero y amigo de transmisión y de Viva Cristo Rey, Mario Gallardo Mendiolea. Sé bienvenido, Mario. Hola Brenda, un saludo para ti y para todos. Muy contento de estar aquí. Es la primera vez que estamos otra vez Sí. eh, públicamente, y aunque sea con el oxígeno para no ahogarnos. Pero estamos, Bueno, gracias a Dios, gracias a toda la gente por sus oraciones y por su cariño. gracias a todos por estar cercanos a nosotros. Bueno, a todos los que hemos estado enfermos, también por mí hicieron muchas oraciones y bueno, aquí estoy recuperada, también por Bosco, Juan Bosco Abascal, se los agradecemos. Así es. Continuar orando y también por Ceci Valderrama, que ya está recuperada, le damos gracias a Dios. Bueno, el día de hoy tenemos hasta poco tiempo para analizar lo que está sucediendo, Mario. Yo hago simplemente un cuadro, un contexto. Estuvimos luchando junto con la sociedad civil en Quintana Roo, bien, o sea, tratando de defender la vida de los niños por nacer, con una injerencia fortísima de Naciones Unidas. Hay una investigación del ofrecimiento de dinero, de recursos a algunos diputados de allá, que, bueno, ya lo sacará otro organismo, pero vimos que Michelle Bachelet, que ONU Mujeres, también está totalmente detrás de lo que está aconteciendo en siempre cada año el Día Internacional de la Mujer representa una amenaza para el nacionalismo, para los pro vida, para el patriotismo, porque el globalismo internacional quiere celebrar como héroe de la causa de la mujer, yendo en contra exactamente de nosotras y hablando a nuestro nombre, queriendo siempre imponer aborto, queriendo siempre imponer ideología. Y bueno, lo vimos al día de ayer, tuvimos también un día nefasto, un día en el que la inmensa mayoría traicionó a México, aprobando en la Cámara de Diputados el uso lúdico de la marihuana. O sea, peor que en un montonal de países que parecerían liberales, en un México católico. Y bueno, Mario, el día de hoy vemos pues sí, una comisión de puntos constitucionales en el Congreso de la Unión que ha decidido aprobar 48 dictámenes que modifican, destrozan la Constitución, 29 artículos de la Constitución. Bueno, Mario, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues hay que recordarle a toda la gente, Brenda, que nosotros lo veníamos anunciando. Ahorita, desde que sacamos la publicidad hace rato, mucha gente en lo personal a mí me escribía y me decía, ¿por qué no termina usted de recuperar? Y no se preocupe, ahorita lo más importante es la salud. Bueno, lo que pasa es que esta gente pues no nos deja que nos quedemos quietos, porque lo hemos venido diciendo, la aplanadora que se cierne sobre México es una aplanadora que mucha gente esperaba la promulgación de una nueva constitución, probablemente este año, y en algún momento nosotros mismos vimos que así lo estaban preparando, pero la realidad es que no nos lo necesitan, porque con el paquete de 48 proyectos, dictámenes de modificación constitucional a casi 30 artículos de la Constitución, pues prácticamente lo que hoy se aprobó, lo que entre ayer y hoy se aprobó en el Congreso, pues es como, no hace falta hacer una nueva Constitución, porque estos no son parches a la Constitución, es replantear completamente el tipo de ley que regula la vida de todos los mexicanos. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues es muy simple. Llevamos un proceso de 2 años donde el país fue recibido en el año 2018 por una nueva administración y contaba con una constitución política federal de los Estados Unidos mexicanos. Hay que explicarle a la gente
somos 32 entidades federativas, cada estado tiene su propia constitución. Guanajuato, Zacatecas, Yucatán, cada estado tiene su propia constitución y su propio Congreso local. Y el país tiene una constitución política federal, que evidentemente es de más importancia y que se aplica en orden, digamos, en grado de aplicación es primero la federal y cada estado tiene su propia constitución local. Una constitución local nunca podría contravenir, o sea, podría estar en contra de lo que dice la constitución política federal. Al ser una federación, todos estamos obligados a respetar y hacer que se cumpla en el territorio nacional, es decir, en los 32 estados, lo que dice nuestra constitución política federal. Es decir, este gobierno esta administración recibió a un país que tenía una constitución que era representativa, democrática, con una base electoral y sobre todo que tenía una fuente legislativa para la discusión de leyes, y en la Constitución está marcado cuáles son las leyes que se discuten en el Congreso, que realmente son las de mayor importancia en la vida pública del país. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Llegamos hasta aquí porque básicamente lo que ha venido ocurriendo es que se ha ido diluyendo la capacidad de ejercicio y de función de los otros dos poderes que junto con el Ejecutivo gobiernan el país. Es decir, el Poder Ejecutivo se ha ido poco a poco apropiando de todas las facultades que tiene el Poder Legislativo y que tiene el Poder Judicial. Es decir, llegamos hasta aquí a través de un proceso muy simple. Se tenía que controlar primero la ley, se tenía que controlar la justicia, se tenía que controlar la educación y se tenía que controlar, la economía y se tenía que controlar las instituciones. Entonces, hemos visto cómo a través de una agenda perfectamente bien organizada, que mucha gente ya conoce a lo que nos referimos, una agenda que se pactó desde antes de entrar a este gobierno, pues se programó cómo ir modificando el régimen constitucional de México hasta que, insisto, hoy por hoy, con lo que hoy se presentó, que pareciera un ataque directo contra la vida, la familia, que lo es el ataque más violento, es dejar de ser un país donde se respete la vida, la familia, sí, pero también donde se respeten las libertades y donde se respeten los derechos y donde se respete a la mujer y donde se respete la ciencia y donde se respete todo lo que una ley y más una carta magna pues debe de procurar que se respete en una nación libre y democrática. Es un proyecto el que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, pues simplemente para que la ideología neomarxista del gobierno ya se aplique como política pública por orden constitucional en nuestro país. Hoy, Brenda, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues porque se ha venido pisando la ley reiteradamente y están a punto de sacarnos del régimen jurídico constitucional internacional, porque lo que hoy se presentó en el Congreso, que los diputados, estos 34 diputados que integran, que no votaron todos, pero estos 34 diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, para que ahora, en el caso de las iniciativas que se presentan el día de hoy, el paquete, se va a discutir ahora en el Pleno del Congreso, y en el caso de la aprobación lúdica del uso de la marihuana del día de ayer, ahora se va a pasar de la Cámara de Diputados al Senado para que se discuta. Bueno, pues no son otra cosa más que el cumplimiento de los acuerdos del tercer párrafo del punto número 4 del Foro Sao Paulo, a lo que se comprometió un grupo político. Esto no es ni siquiera de partidos, es de personas. Hay personas que están involucradas en esto, que están en el gobierno, que quieren llevar a México a la aplicación de todos los compromisos jurídicos, tú lo decías muy bien, de este globalismo que va en contra de completamente cualquier identidad cristiana que pudiera tener un pueblo. Pero insisto, va más allá, ¿eh? No es, me preguntas, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, estamos a punto de quedarnos sin constitución, sin país, sin derechos y sin libertades, pero porque también ya nos quedamos en el camino en los últimos meses sin poder legislativo, porque hoy está controlado por el gobierno, por el presidente de la República. Nos quedamos también sin en la Suprema Corte de Justicia, un poder judicial autónomo. Tenemos hoy un control militar en el país. Tenemos hoy controlados las aduanas, las fronteras, a la marina, los puertos. Se extinguieron 106 fideicomisos, se controló el presupuesto, se está extinguiendo el fideicomiso de la salud. ¿Cómo llegamos aquí? Porque estamos dejando de ser una nación que se rija por una constitución, insisto, democrática, representativa y federal,
y nos estamos convirtiendo en una dictadura, como lo hemos dicho. Y en una dictadura, pues se aplica la ideología que quiere imponer para adoctrinar al pueblo, se impone desde la Constitución. Entonces, este paquete impresionante, yo me puse a investigar hacía cuánto en México no se presentaba algo como lo que se presentó para discutirse hoy en el Congreso, Brenda. Y no encontré un registro porque son 48 dictámenes los que presentó la diputada Aleida Álvarez Ruiz para su discusión. Hoy son 48. Para darle a la gente más o menos una idea, hay dictámenes de reforma a un artículo constitucional que a veces se llevan semanas de discusión en el Congreso, cuando se discute. Semanas para un artículo. En esta ocasión se estaba sugiriendo la modificación a 28 artículos de la Constitución. O sea, es una modificación de facto prácticamente de la de la cuarta parte de las cláusulas de la Constitución Política de México. No necesitaron quitar la Constitución, simplemente la están reescribiendo, la están haciendo una nueva, en un país donde, pues insisto, ya no hay derechos y ya no hay libertades, Brenda. Así fue como llegamos aquí, poco a poco. Así es. Yo quiero, para el que no sepa, tuvimos una reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio del 2011 y eso comprometió a México a adecuar, o sea, a cambiar toda su legislación desde la Constitución y leyes menores a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en el dejar respetar que los padres eduquen a sus hijos en sus principios y valores. También, bueno, una serie, todos los derechos humanos, la libertad de expresión y demás. Tengo aquí el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos celebrando sus 25 años. Y simplemente les voy a recordar el artículo 6 dice el derecho a la vida, prohibición de la privación arbitraria de la libertad, limitación de la pena de muerte. ¿Qué estamos viendo en estos 48 dictámenes? Bueno, pues que en el artículo 29 constitucional, a petición y a presión de organismos internacionales encabezados por Naciones Unidas, que es el primer proveedor de aborto de Latinoamérica, de aborto y anticoncepción. Bueno, en lugar donde, creo que es el único, ¿no, Mario? Donde tenemos protegida la vida, ¿sí? Porque dice que tendremos derecho a la vida, le quieren agregar vida digna. Vida, la palabra digna. Si tú le agregas al artículo 29 una palabra digna después de derecho a la vida, en esto es peligrosísimo porque estaríamos vulnerando entonces todos estos tratados en materia de derechos humanos y aparte quedarían descubiertos los niños por nacer mexicanos, quedarían descubiertas las personas con discapacidad y quedarían descubiertos los ancianos que están postrados. ¿No es así, Mario? Así es. Bueno, es un truco, Brenda. Los constitucionalistas lo entendemos bien porque en derecho el lenguaje, la forma es fondo. Hay varios conceptos que han estado taladrando, tratando de que se haga una modificación constitucional al respecto, para partir de ahí, para cambiar todo el planteamiento legal de las leyes secundarias en México, es decir, las leyes federales y las leyes estatales. Pongo un ejemplo. Esta reforma que se está planteando, plantea insistentemente el que no haya discriminación por un asunto de preferencia sexual. Entonces, cuando tú hablas de preferencia, estás hablando de algo total y absolutamente subjetivo. Estás hablando de algo que se rige bajo el criterio de la propia autoridad. El ejemplo que acabas de poner de lo que pretenden de esta modificación a un par de párrafos del artículo 29, donde insisten a petición ya desde hace mucho tiempo, esta es una iniciativa de Porfirio Muñoz Ledo, sí, de que se ponga vida digna. ¿Pero por qué vida digna? Lo hemos tú y yo con nuestros demás hermanos estado diciendo ya por años, porque en el paquete de lo que quieren implementar para México viene el aborto y viene la eutanasia. Es uno de los 6 pilares que tienen para modificar social y culturalmente este país. No, y aparte para despoblarlo, y ya lo estamos despoblando. Mario, no reponemos la población, no reponemos a padre y a madre, tenemos 2,07 hijos por pareja.
Entonces, en la Ciudad de México, incluso la misma tasa de natalidad que en Europa, que se está muriendo, ¿sí? Se Así está es. muriendo. Entonces, ¿qué pretenden con esto? Si tú estás despoblando un país, los recursos naturales que están en ese país van a, bueno, primeramente, cada niño que nace incentiva la economía, da muchísimos trabajos. Entonces, tú conservas pobre ese país y entonces puedes llevar tu maquila a hacer a ese país y entonces vas a pagar un precio de miseria, precio de esclavitud. ¿Y qué más vas a hacer? Les vas a ofrecer créditos impagables y entonces vas a hipotecar su futuro y cuando le lleguen los momentos en que tiene que pagar los intereses y el crédito y va a ser impagable y no van a poder lograrlo, entonces ellos nos van a exigir, como lo han hecho y lo hace el Banco Mundial, ¿qué necesita sería el Fondo Monetario Internacional? Bueno, si tu litio cuesta, no sé, tanto por tonelada, me lo vas a dar a la mitad y así yo te voy a aguantar porque tú no me has pagado. Estamos entregando a México. Otra cosa es la modificación. Hablábamos de la modificación de esto de derechos sexuales y reproductivos, pero hay algo que deben de saber nuestros amigos, Mario. Derechos sexuales y reproductivos no es un derecho humano. Así es. El derecho a la autonomía reproductiva no es un derecho humano. Aquí vienen a inventarle a los ciudadanos que desconocen tratados internacionales y que desconocen las leyes, o sea, este marco constitucional, un derecho que no existe. ¿Por qué? Porque para ellos derechos sexuales y autonomía reproductiva quiere decir aborto. Y también incluyen esa modificación, que no sé si es al artículo 29, creo que también es al artículo 29, es la reproducción asistida, que es el manejo de embriones, es la venta de personas, la trata más severa de personas, ¿no es así, Mario? Sí, es en realidad el artículo 35 constitucional. O sea, lo voy a explicar de una manera sencilla. Hay que distinguir muy bien lo que es ordenanza ONU, es decir, la Sí, filosofía ONU que se trata de imponer a los países, y lo que es el régimen jurídico internacional, que es de lo que nosotros conocemos bien. exacto. La ONU podrá decir muchísimas cosas y presionará a los países y tratará intentará que en estos países se apliquen las políticas de las que tú tanto nos has dado a conocer en los programas y que muchos los miembros del auditorio ya conocen, políticas que van en contra de la vida, de la familia, que tienen que ver con la anticoncepción, que tienen que ver con bueno, todos estos asuntos que ya se saben. ¿Cuál es el asunto aquí, de fondo? Lo que dice la ONU nada tiene que ver con las leyes internacionales y con lo que hoy reconocen como derechos humanos y leyes los tribunales internacionales. Ahí no son discursos políticos, ahí de lo que hay que hablar es de leyes, de lo que nosotros sabemos, de cuál es el régimen constitucional permitido en los países libres y democráticos. Pongo un ejemplo. El paquete de reformas que hoy de manera sumaria, como si fuera una máquina de tortillas, aprobaron estos 48 dictámenes, los diputados levantaron la mano diciendo que estaban de acuerdo los de puntos constitucionales y pues fue como una máquina del tiempo, como en los tiempos en que todos los diputados del PRI hace 30, 40 años estaban dormidos. Entonces Sí. nomás les preguntaban y levantaban la mano, pues hoy a 48 dictámenes en menos de 3 horas dijeron que sí, a todo. Y se Entonces, fueron cuatro, ¿eh? claro, Se abstuvieron cuatro diputados del PRI que porque ya no podían haber existe, ayudado, sí, se ¿sí? abstuvieron. Y es que es la gravedad de que la gente no está haciendo conciencia que en este país se acabó la discusión legislativa. Sí. O sea, el Congreso dejó de funcionar como Congreso. Se convierte en un conserje que recibe documentos del Ejecutivo Federal, entonces simplemente los pasa para firma y se levanta la mano. Se acabó la discusión legislativa y esto es gravísimo porque, regreso al punto que estaba yo intentando explicar, México vive en un contexto internacional donde, insisto, hay una carta del reconocimiento de lo que son los derechos humanos a nivel internacional, donde hay tratados internacionales, donde nosotros nos regimos por normas y por estatutos que la comunidad internacional reconoce como derechos y obligaciones de los ciudadanos en cualquier país libre y democrático. Bueno, pues hoy hay que decirle a ese sistema de vida en México, un sistema de leyes, con todos los problemas que conocemos, de corrupción, de falta de justicia, pero a ese sistema al que pertenecemos, pues hay que irle tocando las golondrinas.
porque resulta ser que el paquete que hoy presentaron para reformar la Constitución, pues no sé si tú te acuerdas que alguna vez nosotros cuando se decía que, por poner un ejemplo, ¿no? Que el presidente de la República no podía ser destituido, no podía renunciar, nosotros tuvimos que hacer unos videos saliendo a decir, ¿cómo es posible que digan eso? Pues si la Constitución lo establece claramente y dimos los fundamentos. Pues de la misma manera ahora tendríamos que decirle a todos estos diputados que hoy mañosa, dolosa, ¿no? Convenencieramente, negligentemente votaron en favor de este paquete de reformas de la Constitución. Habría que preguntarles, yo como constitucionalista ahora les preguntaría, ¿ahora qué van a hacer con por ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Lo van a al que echar a México la está basura suscrito? porque lo están ¿Qué van a echando a la hacer? basura. Ajá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el artículo 18 de este pacto internacional, que es letra activa, funcional, derecho objetivo y positivo en México? O sea, ¿qué van a hacer con la Convención de los Derechos de los Niños, Brenda? Sí, que protegen ¿Qué la van a vida. hacer con la propia Constitución que marca la existencia de hombre y mujer, el derecho al matrimonio, el derecho a la salud, los derechos de la infancia? ¿Qué van a hacer con toda la normatividad internacional, los pactos internacionales a los que México se está suscrito? Finalmente, esto de que estén presentando leyes que van en contra de lo que México ya firmó, desafortunadamente, esto se va volviendo norma en México, así como tenemos un presidente que desconoce el Tratado de Libre Comercio, sin importarle las consecuencias que esto genere para el país, pues empezó con lo comercial, siguió con lo fiscal, continuó con lo político y ahora viene con lo social en México. Ahora está desconociendo lo que el derecho internacional reconoce como derechos de los niños. Una de las cosas más graves es que, por ejemplo, en lo que están presentando de modificación el artículo 35 constitucional, hay que recordarle a la gente, la Constitución protege al niño haciendo una distinción claramente entre los derechos del menor y los derechos del ciudadano mayor de edad. Eso es fácil de entender. Hoy, este paquete de reformas pretende que a un niño se le reconozcan los mismos derechos sexuales que un adulto. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque entonces el niño y el adulto se pueden relacionar, por ejemplo, sexualmente, sin que exista ningún delito. Y te lo pueden manipular y te lo pueden Claro. seducir, incluso un hombre de 40 años a tu niño de 7 años, y puede decir el niño, cuando lo llaman a los juzgados, sí, yo estoy enamorado de él y a mí me gusta lo que me hace, y a ti te privan de esa libertad. Quiero remitirme a propósito de esto al artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Mario, que dice: todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá de tener un nombre. Todo, ok, eso ya es otra cosa, pero aquí están quitando a los padres con el derecho y la frase amparados en el paraguas de igualdad sustantiva, este derecho que tienen a proteger a su niño de estos ataques, de estas violaciones a su integridad, ¿sí? y al bienestar del niño, bajo la no discriminación y bajo derechos, igualdad sustantiva. Ahora, también con toda esta ideología que permean en toda la Constitución, recortándola, están apuñalando y ensangrentando a nuestra Constitución. Les recuerdo el artículo 23 del Pacto Internacional también de Derechos Civiles y Políticos, que dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Ahora, escuchen lo siguiente, mexicanos. Punto 2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. Mario, ¿en qué parte de estas reformas están metiendo ya el matrimonio homosexual, ¿sí? El reconocimiento de que dos hombres se han llevado matrimonio y que sean reconocidos como una familia, sin importarles
si Colima lo quería, si Guanajuato lo quería, si Chihuahua lo quería, si Campeche lo quería. O sea, aquí lo quiere la ONU y se hace lo que dice la ONU. Y destruyen los tratados internacionales que son derecho constitucional. ¿No es así, Mario? Sí, explicándoselo a la gente de una manera muy sencilla. Lo que pasa es que esto que acaban de presentar y que acaban de aprobar en su primera etapa en el Congreso es una aberración jurídica tal de que dice textualmente la iniciativa presentada por esta diputada, que así quedó, dice que va a hacer, o sea, lo que se está prohibiendo es discriminar por cualquiera de las causas que estás mencionando. O sea, ahora resulta que lo que México ha suscrito en los tratados Es internacionales discriminatorio. es discriminatorio decir que el matrimonio puede ser entre un hombre y una mujer. O sea, es la ideología de género tan descarada de que ahora eso va a ser discriminatorio. O sea, decirle a un niño, es que el matrimonio es entre hombre y mujer, no, lo estás discriminando porque se puede casar con un perro. Se puede casar también con un exgobernador o con un candidato a gobernador, ¿verdad? Eso es el Se puede artículo casar. sexto, ¿no? El Sí, artículo claro. sexto O sea, están limitando la libertad de expresión, que es un derecho claro, también consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en todos los tratados internacionales. O sea, la libertad de expresión y el acceso a la información, que después se llaman así, están consagrados en todos los tratados de derechos humanos y la vergüenza y el descaro de esta diputada empieza a justificar todos estos cambios a la Constitución diciendo que hay que adecuar la Constitución a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, diputada, ¿nos cree unos estúpidos a los mexicanos? ¿qué Disculpen que derechos lo diga así. humanos? Son los derechos humanos que ellos inventan, Brenda. O sea, aquí entre quien sabe de leyes nos arreglamos. El mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice respetar la libertad de los padres o tutores, a educar a sus hijos en materia religiosa y moral de acuerdo a sus principios. Sí. Cuando este doble discurso de que dice debemos adecuar a los tratados internacionales y a la nueva legislación, decía la diputada, a las nuevas normativas internacionales. ¿Cuáles nuevas normativas? Hay que darle una paseada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que llevarla al Tribunal de Estrasburgo, hay que enseñarles un poco de derecho, porque además es muy vergonzoso ver a legisladores mexicanos que hacen el ridículo, salen con este discurso de decir que quieren respetar los derechos humanos y lo que están haciendo es criminalizando en la norma en México los derechos humanos. Además, voy a adelantarme a explicar algo a la gente. ¿Cuál es la intención de hacer todo esto por parte de estos grupos de poder, políticos, económicos? Crear controversias jurídicas. A México se le está sacando del orden constitucional y se le está sacando del orden jurídico internacional porque lo están convirtiendo en una dictadura. Entonces, así como se ha desconocido los parámetros que funcionan desde hace décadas para valorar la economía, para valorar algunos parámetros de crecimiento, para este discurso de que no, ahora vamos a medir la felicidad y de que ya no vamos a medir igual el Producto Interno Bruto y que ya no vamos, pues de la misma manera, se le está sacando a México del contexto del respeto de los derechos humanos. Estas leyes tienen la finalidad de que se convierta México en un laboratorio latinoamericano de cómo desmantelar, digamos, el orden constitucional, pero aquí ya lo están haciendo, insisto, de una forma en que si hay el tiempo y se lo podemos explicar en otros espacios a la gente, la modificación que están haciendo, aunque en el discurso dicen que es México es una tierra de libertades, porque a mí me sorprende tanto estos políticos mexicanos, ¿no? Incluso legisladores que se envuelven en la bandera hablando de que están luchando por el pueblo, por las libertades, cuando en realidad están pisoteando todos los derechos con estas Lo están reformas. entregando a sus enemigos a México. Es lo que Así es. quiero que ustedes entiendan. Bueno, con esto también están en este paquete de reformas que propone esta diputada y que, déjenme decirles, hoy en la mañana, una diputada federal me contaba que su compañera que estuvo votando allí, ¿saben una cosa? No leyó los dictámenes. No leyó los dictámenes y también no sabía a qué se refería igualdad sustantiva. Otros mandaron a sus suplentes que no saben nada de esto, nada en lo absoluto. Y se fueron de levantamanos, porque ahí no tenemos representantes de la sociedad civil. Tenemos levantamanos
de grupos de, son como tribus políticas radicales que se han insertado en cada uno de los partidos políticos, en todos se lo digo. Bueno, quiero decirte que lo que quieren es callarnos, Mario, lo que quieren es metiendo ideología y no discriminación por todas partes, y bueno, derecho a la sexualidad y la identidad de género, están metiendo la dictadura del género y van a atacar a todo aquel que esté en desacuerdo. Y dice que tienen, y se van a obligar las universidades públicas y privadas, las instituciones públicas y privadas, que estén en contra de esto, se van contra ellas. Ahora, imagínate el pastor protestante o evangélico que habla o simplemente lee la Biblia, o el sacerdote, o el budista, o cualquiera, sí, que opine distinto, aunque no tenga religión, bueno, pues se van contra él. Ahora, quiero hablarte de la libertad religiosa en México. Este es el fascículo que emitieron entonces en los 25 años, cuando no estaba la señora, creo que se llama Piedra, ¿no? La que está en Derechos Humanos ahorita. Y Rosario de Piedra. Bueno, ella. Bueno, la conclusión, dice aquí, en México la libertad religiosa es un derecho apenas en gestación. Bueno, pues ahora lo van a abortar este derecho, ¿no es así, Mario? Y dice aquí, la regulación constitucional, más adelante dice, la regulación constitucional de la libertad religiosa conserva disposiciones restrictivas provenientes de las leyes de reforma y de la Constitución de 1857. Si bien tales limitaciones son entendibles en el contexto que tuvieron origen, el nuevo paradigma en materia de derechos humanos hace necesario integrar los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cómo ves, Mario? Así es. Hay que puntualizarle, Brenda, a la gente, porque decías tú, bueno, alguna diputada te comentaba que no habían levantado la mano, no habían tenido. No lo leyeron. O sea, Nada más. no lo entendían. Había cosas muy bonitas. Para ellas es cuota de género. Dios mío, ¿qué es la cuota de género? Que en todas partes, si tienen 10 empleados, 5 tienen que ser empleadas y 5 tienen que ser empleados. Discúlpenme, yo hablo en nombre de las mujeres mexicanas. Te digo, yo no soy una discapacitada y a mí no me tienen que subir a un banquito para estar a la altura del hombre, ¿de acuerdo? Entonces, a mí no me vengas a decir que yo no puedo competir con un varón en inteligencia y en capacidad, como para que tu gobierno me vengas a ayudar a mí a obtener un puesto de trabajo. Entonces, yo quisiera saber si hay cuota de género en la construcción. ¿Hay 5 albañilas y 5 albañiles? No. ¿Y saben por qué? Porque nos choca la albañilería. Habrá una mujer en 200 que quiera ser albañila. De acuerdo, que vaya y lo haga. O, por ejemplo, entre las enfermeras, Mario, hasta en la liberalísima Suecia, que han hecho pedazos la familia, bueno, allí, han querido la paridad de cuotas entre los enfermeros, no lo logran, porque les gusta más la enfermería a las mujeres que a los varones. Nunca lo han logrado. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no van a revisar en los talleres mecánicos, señoras que están proponiendo esta igualdad sustantiva y de género? Si hay la mitad, si hay 6 mecánicos, que 3 sean mecánicas y 3 sean mecánicos, pues nunca va a existir. ¿Sabes por qué? Porque nos choca la mecánica. No o entre nos los interesa, albañiles. ¿no? O entre los albañiles. O sea, eso sí, lo quieren allá en el Congreso Federal para verse ellos, dizque muy ayudadores de las mujeres, ¿sí? Porque como somos retrasadas nosotros, ¿no? Nos tienen que ayudar a llegar a una candidatura, porque si no nos ayudan, pues no lo logramos. Fíjate, nada más, no tenemos la estatura. No me ofendan con eso. No nos ofendan con esas cuotas de género. No nos interesan. No nos interesan. Entonces, todo esto está aquí. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo afecta el orden constitucional todas estas reformas? Y para quien no lo entienda, se discutió en comisiones si se pasa al pleno, donde están ya los 500 diputados, si se pasa a pleno, a votarse por todos los diputados, todos los que representan a miles de ciudadanos
en cada uno de sus estados. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo transforma nuestra vida, Mario? Pues de convertirse en ley, de convertirse en la nueva constitución mexicana, lo que pretende hoy estos legisladores, se acabó México como lo conocíamos. Es una pena porque mucha gente, si nosotros decimos que el marxismo, el neomarxismo cultural será, la ideología de género será la educación pública obligatoria en México, Sí. a lo mejor hay gente que todavía no tiene claros estos conceptos, ¿no? Tú ahorita mencionabas y decías, como mujer, como dama que eres, decías, bueno, no hablen por mí, a mí me ofende que, eh, Sí, me bueno, súper ofende. yo te quiero decir, eso fue lo que nos motivó a ya salir otra vez a la arena pública, a hablar, aunque sea con medios pulmones, pero eh, Bravo, nosotros Mario. también, los juristas, también nos sentimos muy, muy agraviados y muy ofendidos, porque con tal ignorancia y con tal vulgaridad, se salgan a presentar propuestas en la Cámara, en el Congreso de la Unión de nuestra patria, de gente tan salvajemente ignorante como los legisladores que están presentando estas iniciativas. Son cosas que probablemente un estudiante de licenciatura ya detectaría. No sé si tuvimos todos la oportunidad, los que estamos ya dando la cara pública, pero tienen aberraciones tales, Brenda, ahorita entro a la explicación de cómo afectaría el orden social, esta cuestión de que quieren elevar el rango, las penas del delito de feminicidio y que ahora pretenden que el delito de feminicidio sea contra cualquier mujer o aquel que se diga mujer. Eso lo propusieron en Quintana Roo las Eso, verdes. eso es, o sea, cuando uno lee, esto lo habían incluido en la discusión de exposición de motivos que hicieron para los más de 48 dictámenes que ahora presentaron en el Congreso Federal. Le voy a explicar a la gente, decías tú, los diputados no tuvieron tiempo ni de discutir ni de conocer lo que hoy se aprobó en un par de horas en el Congreso. Claro que no. La ficha técnica de descripción para una reforma constitucional regularmente es entre 200 y 400 hojas, lo que les dan de material para revisar de reforma a un artículo constitucional. Sí. Pueden ser Pero, hasta 500. oye, Ahora Mario, pero eran ahí es, 28. no inventes. Pero ahí están las Naciones Unidas para ayudarles a llenar lo que sea, con tal de que hagan su voluntad, Mario. A O levantar sea, palomitas. en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte, en el Consejo, está gente de Soros, está gente de Rockefeller, está gente de la Comunidad Europea de Schwab, de allá del foro de Davos. O sea, esta gente que quiere acabar, aniquilar a nuestros pueblos latinoamericanos porque veían una potencia que se iba a levantar en años y ellos cada vez con menos hijos y en países diminutos y con los recursos que están comprando a precio de nada desde nuestros países. Pues imagínate, ellos compran simplemente hasta los alimentos que desayunan de nuestros países, entonces no que no crezcan ellos porque nosotros nos empobrecemos, perdemos el poder. Son los dueños del dinero. Ahora, yo quiero que entiendan ustedes, conciudadanos, que las Naciones Unidas no son las Naciones Unidas que iniciaron en 1948, cuando dijeron, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, vamos haciendo la Carta de Derechos del Hombre, vamos creando las Naciones Unidas para que un país no atropelle al otro, para mediar la paz entre las naciones, y no es la misma que tú tomabas tu banderita de la ONU y te vestían el Día de las Naciones Unidas en el kinder y tú decías, bravo a las Naciones Unidas, qué bueno que existen. No, señores, las Naciones Unidas están infiltradas, ¿sí? Por órganos de poder, por ACs, por ONGs, que son simples millonarios que se reúnen y se ponen un nombre y empiezan a repartir dinero a todos lados, como vienen y lo hacen con México. Si son capaces de darte, como le dieron a Amparo Medina, cuando metió un proyecto de salud sexual y reproductiva en Naciones Unidas, le dieron 6 millones de dólares para su país para implementar salud sexual y reproductiva como una AC ecuatoriana. Imagínate lo que le van a dar a un partido político por aprobar
todo lo que ellos quieren de despoblación de México a través del aborto, de la eutanasia. Y el informe Kissinger de 1974, ¿sí? De Nixon, que era ultra secreto, que decía, en 13 países, entre ellos enfocándose en México, necesitamos destruir el ingenio joven, necesitamos que no tengan familias numerosas, porque si las tienen, acabarán industrializándose como nosotros. Entonces, ¿qué están haciendo? Tenemos menos hijos que Estados Unidos. ¿Y qué están haciendo? Ingenio joven, te destruimos a través de las drogas, Mario. Y además, Brenda, el trasfondo de esto, ¿no? El trasfondo político y social para los mexicanos que nosotros no podemos ignorar. Una clase política que en algunos sectores se rasga las vestiduras diciendo que está peleando por la patria, que está tratando de ver por los pobres, que está defendiendo la verdadera historia de México, combatiendo a los enemigos de la nación, cuando en realidad son simple y llanamente, son títeres, cómplices y aliados del sionismo internacional y de toda la política ONU, que los grandes intereses económicos pues están tratando de instalar en los países que se dejan, donde hay gobiernos corruptos que no defienden con un nacionalismo patriótico a sus propias naciones, a sus propios pueblos. Es el caso de México, para que nadie se deje engañar, para que nadie se deje engañar de que realmente se está defendiendo al país y que además somos libres, autónomos y soberanos. O sea, se están tratando de aplicar políticas que tú bien lo dices, Gianparo, pues lo ha explicado magistralmente en todas sus intervenciones, de que, bueno, pues vienen de fuera y vienen de fuera contra la nación mexicana. Ahora, a mí me toca la labor de explicarle a la gente, llevamos un ratito de programa y la gente dirá, bueno, han hablado que hoy se presentaron unas cosas en el Congreso, que se aprobaron, que en el caso de ayer se discutió el uso lúdico de la marihuana, ya ven que están, insiste, porque legalizando la marihuana viene todo el paquete después, de lo que se trata es de legalizar prácticamente todas las drogas en México, comienzan por, digamos, por la más sencilla, y entonces ya prácticamente lo logran. Ya se aprobó lo de el uso lúdico de la marihuana en la Cámara de Diputados, ahora se fue a la Cámara de Senadores, y ahí es donde se va a discutir ahora. Digamos, ya está un pasito casi de aprobarse. En el caso de lo de hoy, este paquete de 48 propuestas de reforma, casi 30 artículos de la Constitución, hoy se discutió en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahí los diputados que tienen la responsabilidad de valorar estas propuestas, que insisto, estamos como en los tiempos del PRI de antes, cuando era un solo partido hegemónico, nadie revisa, ya no hay discusión legislativa, ya nadie se opone, fuera de los, por ahí, creo que fueron 4 los diputados de un partido de Acción Nacional los que votaron en contra, los del PRI se abstuvieron, y todos los demás partidos, porque no hay otros partidos, ¿no? O sea, insisto, no, esto no es de partidos, es de personas. En todos los partidos encontramos gente que sí estudia, legisladores que sí se preocupan por defender la verdad, la ciencia, la familia, la vida, gente que ama México y gente que simplemente pues recibe dinero de parte de algunos grupos para aprobar lo que por encargo le dicen, pues que simplemente tiene que pasar y se acabó. La corrupción ha educado a la clase política mexicana y entonces no tenemos mucha gente con integridad en el Congreso y esa es una gran desgracia. Lo explico así. ¿Qué fue lo que hoy pasó? ¿Qué fue lo que hoy se aprobó? Este paquete de 48 propuestas de reforma, casi 30 artículos de la Constitución. Hay que decirle a la gente, Brenda, que hoy el gobierno se fue con todo. Sí. Se están presentando todo al mismo tiempo. La persecución religiosa para que no puedas defender los principios de tu fe, en el caso del cristianismo, porque la ideología de género choca contra los principios en los que creemos el mundo católico, todo el pueblo cristiano. Van a perseguir a los pastores, van a perseguir a los ministros de culto, se está coartando esa libertad religiosa. También se fueron con la parte de la salud pública. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos las cuestiones que pretenden que se aprueben van en contra de la salud pública. Ya tenemos hoy en el país leyes incluso que atentan contra la salud de los mexicanos. Más allá de cuestiones que se le pudiera dar una interpretación moral, pongo el ejemplo de que en la Ciudad de México ya prohibieron el uso desde hace ya unos meses las terapias de reconversión para la gente que siente preferencia por personas del mismo sexo. Ahora los psicólogos, los psiquiatras tienen prohibido, van a la cárcel si tratan de dar acompañamiento profesional a una persona para que no practique la homosexualidad y regrese a la heterosexualidad. Oye, ahora es ley y eso está prohibido.
Otra cosa, Mario, vamos a tener que pagar la mutilación de los niños, Así es, con esta cosa de igualdad sustantiva, de así es. preferencias y orientaciones sexuales, y esta pérdida de la patria potestad de los padres sobre sus hijos. Vamos a tener que pagar la mutilación de niños que aún no se desarrollan, que bombardeados con toda esta ideología de género en lugares privados, o sea, porque también estoy viendo que en el artículo 3 se obliga a las universidades y las demás instituciones de educación superior a integrar sus consejos universitarios con paridad de género y, bueno, también a que no se opongan, a que se eduquen los niños, ¿sí? Bajo esta dictadura del género y aguas a quien se oponga. Otra cosa que tú mencionabas, que afecta la salud de los mexicanos y orienta el presupuesto hacia lo que no es necesario y lo que daña a las personas, se aplicaría el presupuesto de salud a los abortos en todo el país, A a los matar abortos. a los niños de todo el país, ¿no? A la reproducción asistida, que es carísima y que Así hace es. el trato con embriones, ¿no es así, Mario? Así es uno de los puntos más caros, porque ahí se irían nuestros impuestos. Uh -huh. Dices bien, el aborto, el paquete de reformas es muy amplio, Brenda. También es, como no han podido meter el que llaman matrimonio igualitario, es decir, las uniones homosexuales, elevarlas a rango de matrimonio, como no lo han podido hacer en los congresos, también este paquete también trae el que el matrimonio homosexual sea reconocido constitucionalmente en México. Es otra de las cosas que tiene. Que el aborto, que no es un derecho humano, elevarlo a rango constitucional de una posibilidad jurídica bajo el argumento de que si se niega, estás tú, una de dos, o teniendo discurso de odio si dices que el aborto es un delito, o estás criminalizando a una mujer si no le permites a través de los medios del Estado poder asesinar a su hijo en el vientre. O sea, el asunto aquí es que es una deformación de lo que, insisto, se prevé en el orden jurídico constitucional internacional, porque ahora con nuestros impuestos se van a tener que pagar los cambios de sexo en niño, se va a tener que financiar la eutanasia, se va a tener que financiar el aborto. Ahora si llegas con el apéndice reventado, te vas a tener que esperar porque pues hay alguien que se quiere cambiar el sexo y entonces el Estado le va a garantizar como un derecho preferencial, que esto es lo más grave y que es algo que no habíamos, yo creo que muchos de los juristas no habíamos detectado. Sí. La palabra preferencial, ya lo explicaba yo hace rato, se habla mucho de preferencias sexuales y en base a eso se hace, bueno, toda una apología de los derechos. El asunto aquí es que todas estas iniciativas manejan que los derechos reproductivos, que el derecho al aborto, que el derecho, dicen que son derechos preferenciales constitucionalmente. Y esto es tan grave porque entonces la prioridad del Estado va a ser el defender la ideología de género y su práctica y el castigar a quienes se opongan. No sé si me estoy explicando. Claro, No es pérdida de simplemente libertad. el permitirlo, es además criminalizar a todo aquel que se oponga. Esto es, imagínense ustedes que lo que comentábamos, ¿no? Del Congreso de Quintana Roo y que también en la propuesta federal lo incluyeron. Una persona va a poder acusar o va a poder invocar la Constitución diciendo que es un feminicidio si el hombre fue el que asesinó o intentó asesinar, ojo, pero la persona atacada no necesariamente tiene que ser una mujer. Puede ser una persona, un transexual, puede ser un travesti, puede ser otro hombre que manifiesta bajo el principio de la no discriminación sentirse ser mujer, quizás a ratos, recordemos que bajo política ONU existen más de 140 géneros, entonces puede ser una persona de género neutro que diga, pues yo no soy ni soy hombre ni soy mujer, pero cuando me afectó, yo sentí que ese hombre me estaba violentando porque en ese momento me sentí mujer. Estamos entrando al mundo, los abogados decimos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Del Lo mismo artificio, es la ideología del artificio y de la mentira, de la suplantación. Pero además, Brenda, es la cultura del absurdo. Los que estudiamos ciencia, la ciencia jurídica es una ciencia, la ciencia médica es una ciencia, la biología, absolutamente todos, incluso los que conocemos historia del derecho constitucional en México, decimos, ¿cómo es posible que se pueda presentar un atentado tal a las garantías? Imagínate que hoy
con esto que se está presentando se atacan la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad religiosa, incluso la libertad de asociación, porque si nos vamos estudiando un poquito más allá, pues va a ser prohibitivo muchísimas cosas. Pobres de nuestros sacerdotes y pastores, porque cuando lean alguna carta de San Pablo donde habla sobre la homosexualidad o las prácticas que Dios prohíbe o condena, pues se los van a llevar detenidos. Y lo peor, además el paquete de reformas que están poniendo da facultades al Estado para que otra vez, muy al estilo de quien hoy gobierna México, sin una investigación ni una orden judicial, simplemente con que se ponga el conocimiento de la autoridad que sea responsable, se pueda criminalizar, detener, incluso mandar a la cárcel, encarcelar a una persona. O sea, juicio sumario porque manifestaste tu fe. Bueno, juicio sumario. Mario, pero esto es realmente lo que implementó Lenin, por Dios. O sea, ellos implementaron el aborto, el divorcio. Ellos dijeron, no, nosotros ya no necesitamos un hijo criado por padre y madre, un ciudadano criado por padre y madre. Necesitamos el ciudadano educado por el Estado. Nosotros en las cumbres de la OEA empezamos a oír hace unos 6, 7 años que los niños no son de los padres. Yo me levanté y fui a decirle al orador, pero ¿por qué dijo usted eso? Sí, señora, porque imagínese, en el momento en que es violentado un niño en su familia, no se lo vamos a poder quitar, ¿no? Entonces, esto es, vamos a dar porque nosotros somos de Cristo, vamos a dar la interpretación, Mario, como evangelizadores católicos, patriotas que somos, patriotas nacionalistas. Esto es querer destruir la patria mexicana católica. Es de un plumazo, te vuelvo atea, voy contra ti. Los valores principales de la fe católica no van a poder ser enseñados, promulgados, ¿sí? Disipados en esta tierra, porque voy a tener el control de lo que dices, de lo que piensas, cómo educas adentro de tu casa, cómo te comunicas, cómo hablas. Ahora vamos a tener a la Miss México que va a ser transvesti, o vamos a tener, como ya acaba de suceder, esta boxeadora que le rompe el cráneo, una supuesta boxeadora que era un boxeador, ¿no? O sea, vamos a tener, ¿quiénes vamos a perder? Vamos a perder las mujeres, las familias y la vida, Mario. Y desafortunadamente, alguien que nos escuche, Brenda, pudiera pensar que estamos hablando en términos morales simplemente, que estamos hablando en términos de nuestra creencia de fe. Y no es así. O sea, en mi caso, por ejemplo, la explicación parte desde la ley, del respeto a los derechos humanos, del respeto al orden constitucional. Decíamos hace rato, el no respetar la ley, pues nos pone en un abismo como sociedad, como nación, en un punto de riesgo donde ya pueden hacer, pues con nosotros simplemente lo que quieran. O sea, cuando nosotros no tenemos la posibilidad de que se respete la ley existente, las leyes en el contexto internacional, los tratados internacionales a los que México está adherido, a los que está sometido, de los cuales es parte, pues entonces yo les puedo asegurar con mucha tristeza que el siguiente paso va a ser la desaparición de las garantías individuales en México. Porque cuando nosotros ya estamos en una situación, en un país donde se hacen tales cosas, quienes promueven esto le están apostando a dos cosas, a la ignorancia y a la indiferencia del pueblo mexicano. Esto no es simplemente que va, insisto, este paquete es muy ambicioso, son 48 propuestas de reforma constitucional, y es desde coartar la libertad religiosa, desde imponer el aborto, la eutanasia, las uniones homosexuales, la droga, toda la ideología de género, cambiar la política pública, terminar con la educación privada en el país. Yo podría estar aquí 5 horas explicándolo, cómo la modificación de un artículo va a implicar la modificación de otro y luego de otro. Son casi 30 artículos de la Constitución
Y yo ya hablaba con algún jurista el día de hoy, probablemente vaya esto a implicar la modificación de 100, al menos 100 leyes secundarias, leyes federales en México. Tú me Sí. preguntabas en algún momento del programa, ¿cómo modifica esto la vida en México? Es que se está acabando México. Están haciendo un diseño de México al estilo de Fidel Castro, de Che Guevara. Es el neomarxismo cultural aplicado desde la Constitución, mientras los mexicanos estamos mandando mensajes a través de WhatsApp, en los grupos, en las redes. Muy poca gente está consciente y se explica claramente, y lo venimos anunciando y vemos cómo progresivamente se viene desmembrando, insisto, la ley, la justicia, las instituciones, la economía, y ahora van sobre la familia y van sobre la identidad de nuestro derecho a creer. Ahora tendríamos que vivir en un país no solamente ateo, sino un país comunista de corte neomarxista radical, Y donde se es nos va a criminalizar, Brenda, se nos va exacto, a... pero es lo peor, perdón que te interrumpa, lo Sí, sí, peor es que esto que nos sabe a marxismo, porque la ideología de género, la ingeniería social, viene del marxismo, de la claro. negación de la naturaleza del hombre mismo, de la naturaleza del niño por nacer, del matrimonio, de la familia, de la identidad del varón y de la mujer, Sí. y de la espiritualidad del hombre mismo. O sea, niega todo esto. Y lo peor del asunto, aunque te sepa el Che Guevara y aunque te sepa a otras cosas marxistas y a Lenin, esto viene impulsado desde Fundación Rockefeller, desde el CFR, ¿sí? En Council of Foreign Relations, que fue fundado en, si no me equivoco, por 1917 en Nueva York, y por la misma también, porque eran eugenetistas, y eugenetista quiere decir que las razas güeras, buenas, ricas sobrevivan y los pobres los extingamos. Por Rockefeller Foundation, que por supuesto que están metidos allí, y ahora se han agregado gente malvada como Bill Gates, que entre otras cosas es el que te manda las vacunas, por Dios, por Dios. O sea, ¿quiénes más se han agregado? O sea, George Soros. ¿Quiénes son? Son el sionismo internacional. Una cosa son los judíos y otra cosa son los sionistas que pretenden en sus documentos más reservados a ellos, son los que piensan que el cristiano no es, y el que no es judío no es ni siquiera humano, y que Dios les ha entregado la tierra a ellos para someter a sus enemigos. Sus enemigos seríamos la cristiandad. Quieren borrar el nombre de Cristo sobre la tierra. De eso se trata. Y donde tiene un nombre bien puesto y su madre bien parada es México. Y es el país que quieren destruir. Y somos su objetivo. Porque si cae México, cae toda la América Latina y cae un bastión fortísimo de la cristiandad. Entonces, yo sí me atrevo a invitarte a que el día en que se va a votar en el Congreso, en el Pleno, esta barbaridad, este atentado contra México, yo me comprometo a estar ahí en el Congreso. Y yo te invito a ti a estar allí con todos los cuidados y demás. Pero no es posible. Es más riesgoso no estar allí que estar allí. Entonces, yo te invito a ponerte de rodillas. Ponte de rodillas. Hagamos ayuno, porque esto para nosotros es demasiado grande, Mario. No sé qué observes tú, pero para Dios no. Pero para Dios no. ¿No lo crees, Mario? Dios siempre reclama, defiende y pelea por lo suyo. La pregunta para todos nosotros es si realmente queremos ser de Dios. O sea, ese es el punto. Somos la tierra elegida por Santa María de Guadalupe para vivir. Lo hemos dicho muchas veces. Viva Cristo Rey lo fundamos para eso, Brenda. Así es. Para regresarle esta patria y ponérsela a sus pies al Señor. Regresársela a Santa María de Guadalupe y ponerla a los pies de Jesucristo. De donde surgimos, de donde esta nación realmente nació y a quien pertenece. Pero nosotros como nación tenemos realmente que preguntarnos si realmente queremos la vida o la muerte. Porque lo que hoy se necesita en México no es solamente una acción política, no es ir contra un gobierno, contra un presidente, no es unirnos las organizaciones solamente.
Esto viene desde el corazón de los mexicanos. Ujú. Comenzamos el programa y tú me preguntabas, ¿cómo llegamos aquí? Hay un pecado personal de cada uno de nosotros, de omisión muy grande, porque la ignorancia también es un pecado muy grande, y más cuando es una ignorancia culpable. Los mexicanos, los católicos, deberíamos estar enterados de estos temas, deberíamos de dar la batalla, deberíamos de involucrarnos, deberíamos todos de participar. Decías tú, yo los invito a todos para que se integren, para que participen, aunque sea con mi tanque de oxígeno, ¿no? Yo estaré. En las condiciones en que uno esté en la vida, uno tiene que dar hasta el último segundo de su vida la lucha por tratar de dar buen ejemplo a los hijos y por tratar de hacer lo correcto, porque Dios nos da la oportunidad de poder contribuir para hacer el bien y para hacer el mal. Pero nosotros estamos pagando un precio muy alto como sociedad por no involucrarnos. El país se va de las manos, pero nuestra propia vida se va de las manos. ¿Por qué no podemos permitir que el mal siga avanzando de esta manera tan descarada? En una hora no podríamos nosotros hablar de todo lo que consisten las reformas, hemos hablado así de manera muy general, pero es como si viéramos el nombre escrito de México en el corazón de la Virgen y se le están desapareciendo las letras. O sea, se está acabando poco a poco lo que nosotros conocemos como patria católica mexicana, como este suelo bendito donde Dios nos hizo nacer, y evidentemente hay que defenderlo. Y hay que levantarse donde uno esté para tratar de hacer algo. Mucha gente dice, no es solamente con la oración. Evidentemente la oración todo lo puede. Hoy está hablando un hombre que estaba muriendo hace 21 días. Claro que sí. La oración todo lo puede. Yo soy un milagro. Tengo el 56% nada más de mis pulmones. Claro que se puede. O sea, claro que podemos rescatar este país. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que Dios intervenga y ponga a sus enemigos en su lugar y nos dé la victoria? Es una palabra que casi no utilizamos en la Iglesia Católica, pero necesitamos que Dios intervenga, clamarle para que venga y nos dé la victoria en este país que urgentemente necesita la intervención de Dios y que volvamos a Dios y que Oye, volvamos Mario, todos, incluyendo Mario, los políticos. pues mira una cosa, que nosotros mismos nos autoexcluimos, nos dijeron que los cristianos no se involucraban en política. Así Y nos dijeron. ahora, no sé si nos puedes poner, Mario Godoy, las fotografías donde se ven los levantamanos de cualquier partido. Bueno, ahí donde se decide el rumbo de la nación, nosotros dejamos de estar y de llevar la luz de Cristo, queridos hermanos. Bueno, pues ahora tenemos que entrar en esos ambientes llenos de tiniebla y levantar la mano por Cristo y levantar la mano por su voluntad, ¿sí? Entonces, tienes que empezar a interesarte en política, tienes que empezar a participar en política, porque la política es el bien común. La política es donde se decide cómo vas a estar tú y tu familia en 10 años, en 5 años, si vas a ser libre o no vas a ser libre, si van a vivir los niños por nacer o van a ser destazados vivos, ¿sí? Donde se va a destruir la Constitución o va a imperar nuestra patria católica, católica. Y vamos a estar los que somos hijos de Dios dirigiendo esta patria. ¿Sí? Porque tenemos los mismos derechos civiles y políticos que toda la gente, pero le hemos dejado a los gángsters, a los desventurados entrar a decidir destruir nuestra nación. ¿No es Así así? es. Así es. No, no podemos, si hay gente que nos escucha que no está comprometida con la fe y que no está en misma frecuencia, a mí me gustaría decirle, Brenda, antes de irnos, ¿por qué nos vamos a dejar robar lo que es nuestro? Si no hay gente que no siente el compromiso cristiano, el compromiso que ante Dios nuestro Señor tenemos, ok, lo entiendo. Pero el asunto es que nos están robando nuestras libertades, nuestros derechos, nuestro país, a nuestros hijos, el derecho a educarlos, el derecho a que nuestros impuestos se inviertan en cosas correctas, debidas. Es muy triste lo que hoy pasa en México, pero es una enorme oportunidad para que nos podamos levantar como nación, podamos hacer lo correcto y empecemos. Mucho se habla de un nuevo proyecto de país, de unirnos, de hacer algo, pero siempre lo hemos intentado hacer sin Dios probablemente. Y este es el momento de que nosotros tenemos que unirnos y de la mano de Dios y de nuestra Madre Santísima, que está aquí con nosotros, de realmente
cambiar el rumbo tan chueco que llevamos y dejar de fingir. No es un asunto de partidos. Hay gente que nos escribe y que nos dice, por ejemplo, total y absolutamente en contra de un partido, del partido en el poder o de otro partido. Nos hemos encontrado tú y yo, Jaime, Bosco, todos, gente buena y mala en todos los partidos. Gente que quiere apoyar en todos los partidos, incluso la vida. Y partidos que parecían partidos buenísimos que ni siquiera nos quieren escuchar, ¿no? O sea, los que creíamos que eran los buenos, así, los que creíamos que eran bandera de católicos y nada. Sí, así es. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene colores ni tiene partidos. Exacto. La verdad es de quien la acepta y de quien la defiende. Entonces hay que vivir en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y ahí nos dejó todo un manual para entenderlo en política, en vida social. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto el que podamos salir a dar la batalla. Este gobierno no te deja ni recuperarte de un COVID de muerte, porque, o sea, no se están quietos, y entonces nosotros tenemos que salir, y a mí me dan ganas de agarrar el oxígeno y aventárselos encima, ¿no? Y decirles, dejen lo que están haciendo, porque se van a arrepentir. Además, se van a arrepentir porque una mentira no puede ser sostenida toda la vida. Y estas son puras mentiras, lo que están engañando a la gente de una manera vil. Yo invito a todos los abogados, a los juristas de México, tengo la fortuna de conocer a varios de los mejores abogados de México, todos están sorprendidos y todos me dicen, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fue lo que nos pasó? Nos desentendimos, nos corrieron, nos barrieron de la vida política, de la cátedra en la universidad, nos barrieron de los medios de comunicación. Como católicos, miren, es más, se acaba de dar cuenta todo el mundo. Hicimos un evento en Jalisco, en la médula de la ciudad, precioso, pro mujer, de 40 medios de comunicación que invitamos, ni uno nos cubrió, ni uno. Porque aquí hay la peor discriminación. Somos discriminados por ser de Cristo, por ser católicos, ¿sí? Y por ser pro vida. Entonces, bueno, pues ahorita está buscando Mario Godoy ese evento donde tuvimos una declaración increíble, más de 13 grupos pro vida y de mujeres que estamos luchando por la mujer, que fue una cosa preciosa, preciosísima, ¿sí? Y nadie nos cubrió, porque a nadie le interesa la verdad. Entonces, pobres de ustedes, medios de comunicación, pobres de ustedes, si no disipan la verdad, si no la promueven por los tejados. Ahí está una tenor, tuvimos un mariachi preciosísimo femenil, esta soprano, tuvimos una mujer wixárika, tuvimos las madres de los desaparecidos, tuvimos, bueno, se habló, tuvimos niñas, ahí está esta chica wixárika, hablando en nombre de su tribu, y bueno, teníamos esta niña que acabó diciendo, viva Cristo Rey y viva María de Guadalupe. Ahí estaba su abuela, su madre, 3 generaciones completas. Entonces yo les invito, ahí tengo una niña que tomé en los brazos al final y les dije, para la ideología de género y la ideología verde que estamos viendo destruir nuestra patria este día 8 de marzo, los niños concebidos en violación son un asco y deben de ser asesinados. Para ellos, esta niña debería de estar muerta. Debería de asesinarse esta niña. ¿Por qué? Yo digo, ¿quién de nosotros eligió cómo ser concebido? Ninguno. Pero nuestra humanidad está en nuestro ADN y la dignidad humana nadie la borra. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está Delia, una mujer invidente cuya hija fue violada y ni el Instituto de las Mujeres ni Ciudad Niñez la ayudaron más que otras mujeres como nosotros. Entonces, ella habló de esto. Fue una maravilla. Yo los invito a nuestro muro de que viva México. Ahí está el mariachi femenil. Bueno, fue una fiesta por la mujer, una cosa preciosísima, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que difundirlo. Y Mario, yo, no me queda más que decirle a nuestra audiencia que estén atentos a los mensajes que vamos a estar dando a través de Que Viva México, de Cisne Radio también, y de Viva Cristo Rey. De los avisos que les vamos a estar dando, pero por lo pronto, ayuno, oración, cambia de vida, ¿sí? Me decía una niña, a Yolanda Cornejo, Mario,
una provida que nos ayuda Sí, sí, sí. muchísimo allá de Católicas por el Derecho a la Vida, en Quintana Roo, que nos ayudó a pie de calle con esa batalla, me decían, mi abuelo nos llevaba puerta por puerta a evangelizar a sus nietos. Decían, nos dividimos esta calle y nos enseñaba que eran 5 deditos. Tocaba el niño y decía, 1, ¿usted ya conoce a Dios? Bueno, y entonces los 5 deditos. Dios le ama. Cristo dio su vida por usted. Haga suya la salvación. Arrepiéntase y ame a María. Entonces, bueno, eso es un curso de teología y de moral y de todo, práctica en 5 segundos, ¿no? Mario, entonces, no sé si te quieras despedir, Mario. Vamos despidiendo el programa y agradeciendo a todos aquellos que han estado con nosotros. Pues nuevamente, Brenda, muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente que no solamente que nos está viendo, que va a ver la transmisión después de este programa. Yo personalmente le reitero a la gente mi agradecimiento por los que han orado, los que siguen orando por mi salud, por mi recuperación, y decirle a todo el mundo que los que atacan, los que están promoviendo este mundo de muerte, esta cultura, estas leyes de muerte, ustedes y yo sabemos que en realidad no saben ni lo que hacen ni con quién se meten. Nosotros tenemos que estar con Dios y estoy seguro que Dios siempre tendrá la respuesta a lo que nosotros le pedimos. Nosotros a veces decimos como pueblo, como nación, bueno, Dios sabrá lo que hace, sí, pero se nos olvida que nosotros, Dios siempre tiene la última palabra, pero Él espera que nosotros hagamos nuestro máximo esfuerzo por tratar de hacer que la verdad siempre sea respetada, defendida y protegida. Y sobre todo están los hijos de todos nosotros. Tenemos una enorme responsabilidad. Estamos de paso, nada más. Eh, Ahora que yo estuve tan grave del COVID, una de las primeras llamadas que recibí cuando llegué aquí a casa después de estar en terapia era el padre Juan Rivas y el padre, para preguntarme cómo estaba, y el padre me decía que a Quintana Roo habían llegado literalmente un vuelo de puras mujeres de Argentina que venían a controlar a todas las abortistas, a dar instrucciones y que se pusieron a hacer ritos satánicos y cosas bastante fuertes, ¿no? Allá Sí. en Quintana Roo. Muchos estamos conscientes que hay detrás de esto una batalla espiritual. Esto no se puede ganar sin oración y con mucha acción y determinación por defender esta patria que Dios nos dio y la enorme responsabilidad que tenemos de ser el ejército de Cristo en este mundo, sin pena, sin miedo, pero sí muy comprometidos con la verdad, con el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Yo le agradezco a la gente, insisto, sus oraciones y pues decías tú, ninguno de los medios nos quiso cubrir ese evento tan bonito que organizaste el día de ayer en Guadalajara, ninguno de los 40 medios convocados. Nosotros tenemos nuestros medios, tenemos nuestro ejército y está hablando un hombre que por ese ejército que voltea a Dios, que se pone de rodillas, que ayuna, que ofrece sus sacrificios, sus misas, pero sobre todo que confía en Dios, por ese ejército yo estoy vivo. Y si se puede resucitar a un pobre hombre que le quedaba el 20% de los pulmones, también se puede levantar un país y se le puede resucitar y dar vida otra vez. Estoy completamente seguro que esa es nuestra misión. Saludo a toda la gente, les mando un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga y estamos de regreso ya para dar la batalla. Gracias, Mario Gallardo Mendiolea, nuestro queridísimo llamado hermano, él es como un hermano de sangre para mí. Bueno, pues para él, y como tiene mucho tiempo sin trabajar y estos tratamientos médicos tan caros, bueno, estamos rifando una virgen preciosa, una rifa entre amigos, una virgen hermosísima de Fátima de 1 metro, igualita a la virgen que tienen en el santuario de Fátima en Portugal. 200 pesitos ese donativo y bueno, se iría directamente a tu casa. Así es que contáctate con nosotros aquí a inocentesdemaria@hotmail.com, inocentesdemaria@hotmail.com, que es donde tenemos la imagen preciosa. Te agradezco muchísimo. Yo quiero que le des para arriba, pulgarcito para arriba a esa transmisión, porque así muchísima gente más va a poder llegar a verla. La va a ver por todas partes. Ponle me gusta,
ponle seguir a este canal donde nos vas a estar viendo a Mario Gallardo en Mendiolea, a Jaime Duarte, a mí, a Gisbenelli Gallardo, a Ceci Valderrama, a Juan Bosco Abascal, por el que te pedimos también oraciones. Pues muchísimas gracias. Que viva Cristo Rey y Que que viva Cristo. viva Santa María de Guadalupe, Mario. Que viva, que así sea. Y que viva México católico, que nadie lo vencerá. Muchas gracias a Bruno Arias en controles de manera remota y también a Mario Godoy aquí presente. Hasta la próxima, comparte este programa porque este tipo de contenidos puede salvar a México. Gracias.